Estamos con Lito Lago, candidato a intendente de San José, y como hemos hecho y seguiremos haciendo con los 7 candidatos, queremos conocer tu opinión con respecto al proyecto Neptuno. Mirá, yo creo que el proyecto Neptuno, desde el inicio, ha sido realmente, yo creo que no se le ha enfocado de forma adecuada, correcta. ¿En qué sentido te lo digo? Porque indudablemente que yo creo que nadie en ninguna parte del país quiera negarse a solucionar un problema. O sea, es sabido que tuvimos en la zona metropolitana un problema de abastecimiento de agua. Eso ni que tal vez. Obviamente vos podés decir, bueno, es porque parte del agua que nosotros potabilizamos, o parte no, la mitad del agua que potabilizamos la perdemos. Entonces, bueno, hay que hacer dos cosas. O aumentás el volumen de agua que potabilizás o arreglás para evitar esas pérdidas. Bueno, evidentemente se habla de que es más largo el proceso de arreglar cómo perdemos el agua, capaz que los costos, número más, número menos, estamos ahí de lo que podría haber salido. Lo que te digo podría porque creo que vamos en soluciones que no se termina haciendo, o por lo menos es mi deseo. ¿Por qué? Yo creo en el desarrollo sustentable. Y cuando hablamos de sustentable o de sustentabilidad, es justamente, obviamente cualquier actividad que nosotros hagamos en la vida, o sea, actividad humana, siempre genera un disturbio, siempre. El problema es la sustentabilidad, o sea, que no perjudique, que perdure en el tiempo. O sea, desde los recursos, los recursos de diferente índole, desde recursos humanos, recursos ambientales, recursos económicos, todo tipo de recursos. El proyecto Neptuno justamente lo que ataca es la sustentabilidad, porque vamos a ir por el abastecimiento y la academia. Yo tuve la suerte porque mi familia y mi país me habían dado la posibilidad de estudiar, por ende yo no voy a despotricar contra la academia. La academia es muy clara en que nos da una respuesta de que no va a contaminar. Porque acá yo no quiero sacarlo del punto de vista ideológico, porque acá termina a veces pasando de que, si lo propone un partido yo estoy a favor y si lo propone el otro no. Y entonces yo lo que quiero plantear es pensemos con sensatez y con tranquilidad y con todas esas cosas que a veces uno le encaja la parte épica y emotiva. Saquémonos todo eso y analicemos con seriedad. ¿Qué es lo que dice la academia? Ojo, porque es verdad, la academia te puede decir, bueno, sí, vamos a tener problemas de cianobacterias. Yo creo que no es el foco el tema de las cianobacterias, porque es verdad, la potabilización va a poder contra las cianobacterias. Pero lo que no va a poder garantizar ese proyecto es que nosotros no vamos a contaminar los acuíferos. Y todo el entramado social, cultural, productivo y económico que tenemos en la zona, la vamos a perder. Número más, número menos, estás hablando de 2.000 hectáreas. Esas 2.000 hectáreas, hay mucha gente que vive de eso. No son los capitalistas. También hay gente gente de trabajo que lo va a perder. O sea, aparte la parte, el patrimonio cultural que también perdemos. Entonces, eso es parte de la sustentabilidad. Eso es parte de lo que nosotros entendemos. Y yo sí recito archivo porque yo siempre estuve desde el vamos en contra. Y también entiendo en Nobleza Obliga lo que dice él, en aquella entonces exdirector, hoy ministro de Ambiente, que Ortuño decía, y eso es lo que yo siempre le he dicho a los productores, al fin y al cabo, el que tuvo razón siempre cuando decía Ortuño, que decía, sin polder no sirve el proyecto Neptuno. Es muy cierto, porque el problema que hay que analizar también en esa zona del Río de la Plata, tenemos problemas en cuanto a la salinidad. Entonces vas a hacer una inversión importante, que es verdad, solucionás el problema de abastecimiento, lo digo entre comillas, pero el problema es que el agua potable, o sea, el agua salada es muchos días. Entonces, si no tenés polder, no vas a poder mandar el agua a los 365 días del año. Necesitas un reservorio. Entonces el proyecto pierde calidad y pierde sustentabilidad en cuanto a eso. Entonces yo creo que acá tenemos que plantear bien claro, o es verdad, tenemos un problema de abastecimiento,
tenés que sacarle presión a donde vos tenés hoy, que es la cuenca del río Santa Lucía, pero elegimos la peor forma. O sea, o vamos a tomar directamente, sí, podemos pensar de que tiene que ser el río de la Plata, pero en un punto donde no nos complique que tengamos que tener un polder por los perjuicios y por la no seguridad de la sustentabilidad. Vamos a perder muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vayan a la zona, es lo que yo le digo a todos, vayan a la zona, vayan a ver lo que produce y lo que genera ese movimiento. Y no es por los productores en sí solo. No seamos egoístas, hay mucha gente que trabaja. Y perdemos también de las cosas más ricas que podemos tener, ese contacto con la naturaleza, por querer abastecer. Estamos tapando, yo como dice el dicho, no puedes tapar el sol con la mano. Yo creo que estamos tapando el sol con la mano. Son de las cosas que no entendí, yo lo dije, intenté acceder al presidente de aquella entonces por el proyecto de Neptuno, pero bueno, él entendió que a veces los asesoramientos te llevan a hacer cosas que a veces hay que mirar lo que decíamos afuera de cámara contigo, el sentido común. Bueno, hay otros dos aspectos sobre los cuales quería preguntarte, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver, que no lo mencionaste, al costo económico, porque una obra que va a costar 300 millones de dólares, estamos hablando de 900 millones o más, ¿no? Entonces, como ciudadano, digo, es realmente muy complicado de poder entender algo por el estilo, ¿no? A lo cual agrego que se pagarían cerca de 50 millones de dólares por mes, ¿no? Y la situación de la OCE es terrible. En el acto que tuviste en el día de ayer, hablabas de cómo se solucionaría el tema de la vivienda y lo que costaría. Y es muy doloroso. ¿Qué podrías decirnos? Ni que hablar que el método de financiamiento que utiliza la OCE es, como bien decías tú, por el mecanismo que se utiliza, genera esos sobrecostos financieros. Sí, que en realidad no es cosa de la OCE, sino que es cosa del consorcio. Por eso te digo, es cómo se calza, cómo se financia, perdón. Bueno, está bien, en el tema financiero se habla de calzarse. Cómo se calza o cómo se financia el consorcio. Eso genera esos costos o sobrecostos financieros. El proyecto en sí, como decís vos, números más, números menos, se está hablando en el entorno de 300 a 400 millones de dólares. Es como decís tú bien. Obviamente, yo lo que creo es que igual a mí me pesa mucho más. Yo te pregunto, ¿y cuánto va a valer lo que vamos a perder? Que hoy por hoy no lo podemos medir, porque el problema es ese. No tenés la seguridad porque no lo vas a poder medir. Y si se nos contaminan todos los pozos de agua en esa zona, que tenés pozos de agua a 10 metros, a 15 metros, que te lo digo con total seguridad, porque en eso sí, perdóname, yo no lo dije, pero yo soy ingeniero agrónomo, entonces tengo esa formación geológica, no soy geólogo, pero sí tengo, bueno, un barniz de geología en la facultad, y ahí, en esa zona, han habido lugares donde han hecho para acopiar agua, para regar, en los predios, tipo especie de represamiento, tajamares, y se les ha ido el agua. Se les ha ido, o sea, hay pruebas. Esas son de las cosas que yo le decía que no entiendo cómo el consorcio no lo analizó. Y ese es el peligro. Esa agua que nosotros vamos a ingresar va a entrar obviamente, va a permear en los suelos nuestros. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a generar? O sea, esas son de las preguntas que tenemos que escuchar a la academia, que investigue. Y no que habilitemos. Por eso a mí me pasó en facultad, y lo vuelvo a decir, en facultad o en el liceo, aquellos profesores que más saben son los que más humildes son. Yo cuando fui a la puesta en manifiesto, te lo digo con total sinceridad, y se lo dije en el momento, me pareció el grado tal de soberbia de algunos funcionarios, no me acuerdo, Lorenzo, del ingeniero Lorenzo, creo que era ingeniero, sino que me disculpe. Me pareció el grado de soberbia con que contestaba, como diciendo, no, está todo bien. O sea, cuidado, estamos hablando de algo
que nos va a contaminar en forma permanente y le vamos a dejar un problema a nuestros hijos. Entonces a mí realmente eso es el foco. Vos me decís la financiación, sí, a mí me preocupa, pero más me preocupa lo otro. Porque, ¿sabés qué pasa? La parte de los números los podés modificar, los podés solucionar. El ambiente cuando lo destruiste, lo perdiste. Entonces a mí lo que me preocupa es eso. Lo otro es un agregado. Vos me dirás, sí, me preocupa, pero estoy seguro que eso se puede buscarle la vuelta para solucionarlo y minimizar los riesgos en cuanto a eso. Te aseguro que en el tema del ambiente vamos a perder. Tengo la seguridad, por mi formación y por lo que he escuchado y he leído. Entonces, cuando te genera, o sea, yo creo que cuando vos tomás determinados pasos, lo fundamental es tener certezas, porque eso va a perdurar en el tiempo. Y los perjuicios, mirá, me atrevo a decirte el 100% de seguro que vamos a tener una seguridad de perjuicios seguros, asegurado. Y para ir cerrando, queda un aspecto que tal vez sea también de los más chocantes, si no el más chocante, que tiene que ver con la violación a la Constitución de la República, porque hay 2 artículos en la Constitución que hablan del cuidado del agua, que tienen el plus, según lo dijo en la actividad que hicimos el 15 de marzo el doctor Juan Cereta, de la Clínica de Litigio de la Universidad de la República, ahí está, que el tema de la Constitución, ¿no? Va a ser vulnerada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que Presidencia de la República, los candidatos y tal, no se zambullan en este aspecto también? ¿Sabes lo que pasa? En la parte jurídica a veces hay determinadas cosas que pueden llevar a que vos puedas tener doble interpretación. Yo me acuerdo que aquí en San José pasó que nosotros lo llevamos a la Junta Departamental el tema de hacer unas medidas cautelares desde el gobierno departamental. Y bueno, la ex intendenta, hoy de vuelta candidata, no quiso salir a defender a sus Josefines. Yo sí me la jugué como representante departamental y le llevé que había otra interpretación de la Constitución, de decir, bueno, acá podemos hacer una medida cautelar porque somos la policía territorial. En cuanto a eso vos decís, sí, hay gente que te dice que no, porque lo que pasa es que la función que vamos a hacer ahí es discutible. Yo entiendo lo que decís tú y interpreto que puede haber algún vicio en cuanto a lo que vos me planteás, a la modificación que se hizo por la Constitución y que el soberano lo votó. Te guste o no estés a favor o no estés en contra, pero está puesto en la Constitución. Pero hay tantas cosas que a veces los ediles también dicen en la Constitución que no tienen que cobrar, y sin embargo cobra. Yo te aclaro, yo soy el único que no cobro. Te comento, o sea, esas son las cosas que a veces tenemos en la Constitución y generamos algún desvío que no es del todo constitucional. Yo soy muy institucionalista y muy principista. Y me baso en la actividad política siempre en eso. Tengo mis sombras también, no lo voy a decir que no, pero en cuanto a eso no. Entonces yo creo que, como yo te digo, tenemos que encontrar una figura porque a veces las dificultades que puede tener el Estado para asegurar el agua potable, es verdad, tenemos que buscarle alguna vuelta. Pero tiene que ser por un empoderamiento y un acuerdo en la sociedad en su conjunto, no de la forma que lo estamos haciendo. Bueno, aparte de agradecerte por la amabilidad y por tu tiempo, hoy es 12 de abril, exactamente dentro de una semana vamos a hacer una actividad en el Instituto Cultural Español donde vamos a pasar el testimonio de los 7 candidatos y la idea es que la mayor cantidad de datos posibles firmen un documento en el cual se solicite a Presidencia o a quien corresponda que se haga algo para detener este proyecto Neptuno Arasatí, que si se llevara adelante va a ser tan nefasto. Mi compromiso con San José está. Yo soy intendente desde el día 0. Yo voy a hacer todo lo posible para que este proyecto no se haga. Todo lo posible para... Pero no tirándole para otro lado, para complicarlo. Mi compromiso está. Si hay que firmar algo, yo estoy. La cara la pongo. Muchas gracias, Nito.